El poder de meditar en la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia toma usted su Biblia? Lee un pasaje y poco después de ponerla a un lado ha olvidado todo lo que leyó. ¿No es cierto? Para unos cuantos es cierto. Seamos francos desde el principio. ¿Acaso no es cierto? Sí lo es. Así que la leemos, cumplimos nuestra promesa, quizás de orar o de leer toda la Biblia en un año, o lo que sea, la meta que sea. Así que tenemos la certeza de que Dios nos bendecirá porque leímos su palabra, lo cual hará, pero ¿qué de aplicar lo leído? Al leer la Biblia, ¿aplica usted la verdad? Quizás diga, pues a veces no la entiendo. Eso lo comprendo. Pero la mayoría de las veces al menos entendemos algo de lo que Dios nos ha dicho. Y si le pedimos, Señor, habla a mi corazón, luego Dios nos guiará a un pasaje donde tenga algo que decirnos. ¿Acaso entenderemos todo lo que leamos? No. Quizás nadie pueda decir, entiendo todo lo que leo. Así que todo el tema de la meditación bíblica implica mucho más de lo que cree la mayoría. La mayoría de la gente cree que meditación es leer en quietud y luego seguir con lo suyo. Eso no es meditación. La meditación es una de las cosas más importantes, o sea, la meditación bíblica. Existe la meditación oriental que tiene toda clase de creencias, pero nos referimos a la meditación en la palabra de Dios, lo cual explicaré. Al leer la Biblia, ¿diría usted que medita, o sea, piensa al respecto? Hace preguntas como, Señor, ¿cómo aplico esto a mi corazón? Señor, ¿qué estás diciéndome? Señor, ¿es esta una palabra de aliento? ¿Es un aviso? ¿Debo tener cuidado? ¿Debo ser sensible a alguien a mi alrededor? ¿Debo dar algo que no había considerado dar? ¿Qué estás diciéndome? O sea, meditación no es solo leer un pasaje y seguir adelante. Meditación es pensar, preguntar, dar, orar, lo que sea que Dios esté diciéndonos. Así que deseo hablar de eso, el poder de meditar en la palabra de Dios. Así que le invito a acompañarme al Salmo 119. Ya sé lo que pensará por un momento, así que lo abordaré en breve. Usted dirá, bueno, eso fue escrito hace miles de años. Pues ¿quién lo escribió? Dios Todopoderoso. ¿No sabía él lo que sucedería hoy? Claro que sí. Así que nadie puede decir, bueno, Dios no habla hoy. Habló hace mucho tiempo, pero ya hoy no. Claro que sí, porque nos ha dado su palabra, la ha preservado, para que cada generación desde que la habló pueda oírla de alguien, o pueda leerla hoy, o escucharla de algún modo. Así que en este Salmo 119, escuche lo que dice David, desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, que era la manera de David decir, pienso en ella todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esa es una promesa. Sus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido por escuchar a Dios. Porque tus testimonios son mi meditación. O sea, meditación es pensar en lo que Dios está diciéndome. Más que los viejos he entendido. O sea, la edad no siempre tiene que ver con el entendimiento. Porque he guardado tus mandamientos, o sea, porque los acato y trato de hacer lo que me pides que haga, Señor. Entiendo lo que dices en este pasaje. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra.
no me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y vea este versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Digámoslo juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora, si en verdad creo eso, meditaré en esta palabra. Voy a leer la palabra de Dios y la aplicaré a mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Le pregunto, si la palabra de Dios no es lámpara a sus pies ni luz a su camino, ¿qué lo es? Puedo decirle que todo lo demás que lee la gente, lo que ven en la televisión, lo que escuchan a otros decir, pero el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El rumbo que tome será conforme a la palabra de Dios. Entonces, pregúntese, ¿camino, hablo y vivo conforme a la palabra del Dios vivo? ¿Estoy más aclimatado a la publicidad y la propaganda televisiva que a la palabra de Dios? Le dicen que le urge esto y aquello, y que será más apuesto y mucho más exitoso. ¿Cree eso? ¿O cree la palabra de Dios? Todos creemos algo, ¿verdad? Todos escuchamos a alguien y todos reaccionamos a algo o a alguien. Solo le digo que la palabra de Dios es el libro más importante del mundo. Y la guía de la palabra de Dios es la más importante porque, mire, escogerá amigos sabios, no se endeudará. Y así podemos seguir con las promesas que Dios hace y la respuesta que experimentará usted en su vida cuando la palabra de Dios guía su vida. La meditación es el proceso por el cual aprendemos a escuchar a Dios, aplicar estos principios a nuestra vida y verlo actuar. No podemos leer la palabra de Dios y poner en práctica sus principios en nuestra vida sin que surta efecto. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe? Se lo diré, porque el día en que aceptó a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su vida a sellarle como hijo de Dios y a facultarle, a capacitarle, a enseñarle a creer la palabra de Dios y por ende a dirigir su vida. Y ahora, ¿qué queremos decir con meditación conforme a la palabra de Dios? Son tan importantes como para escribirlos. Y quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy cristiano. Anótelos de todas maneras, porque quizás sea salvo para el final de este mensaje. Y si no, quizás en algún otro momento. Así que de lo que estamos hablando aquí es de qué es meditar. Primero, es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Eso es meditación. No se trata de leer, mucha atención. Y ahora bien, no se enoje, no se moleste, no se irrite. No se trata de leer la Biblia con el televisor encendido. A menos que lea lo que predico mientras lo ve. Esa es la diferencia, pero no es voy a hacer mi devocional mientras yo veo mi programa favorito, no. Meditar es dejar a un lado todo lo demás. Piense en esto. Habla con Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, quien le ama incondicionalmente. ¿Por qué querría estar escuchando o viendo cualquier otra cosa cuando habla con Dios Santo Todopoderoso, quien tiene poder sobre su vida entera? Así que es dejar todo lo demás a un lado. Segundo, se trata de escuchar más que hablar. Meditar es más escuchar que hablar. Señor, ¿qué estás diciéndome? Y en cualquier momento quizás pasemos por muchas emociones al hablar con Dios mientras Él trae algo a nuestra mente.
Tercero, es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Quizás usted tenga poco tiempo siendo creyente y nadie le ha dicho eso, pero deseo que presten mucha atención. Meditar, leer, y hablaremos de lo que ello implica, leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante en su vida, porque es allí donde recibe dirección clara en cuanto a qué hacer, con quién hablar, a quién escuchar, qué comprar y qué no comprar. Meditar, enfocarnos en el único Dios, Jehová Dios, quien tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Segundo, ¿quién está dispuesto a darnos en la vida si estamos dispuestos a escucharlo? Entonces, cuando aprendamos a meditar, ¿qué sucederá? Es una forma de vida que estamos en una relación con Dios en la cual meditemos, esperemos en Él y tengamos esos momentos en los que dejemos todo a un lado para escucharlo. ¿Y cuáles son los resultados? Escríbalos. Primero que todo, calma nuestro espíritu. Está preocupado, llega tarde a casa, el tráfico estuvo terrible. Todo el mundo en su trabajo dice y hace cosas que le desagradan o le incomodan. La meditación tranquiliza su espíritu. O sea, la meditación nos calma. Cuando vamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué clase de día he tenido? O quizás ha recibido malas noticias. Dios calmará su espíritu, lo ha prometido. Segundo, Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Él en lo que nos concierne. Cuando comenzamos a pensar como Dios en cuanto a lo que nos preocupa, de inmediato hay un sentido o grado de paz, porque nuestro Padre Celestial nos ha dicho, nos ha mostrado y nos ha dado a conocer. Entiendo y sé qué hacer, te dirigiré, te guiaré. No te preocupes, confía en mí. No te preocupes, confía. En tercer lugar, aumenta nuestra energía. Y usted dirá, ¿qué tiene eso que ver? Todo. Recuerdo muchas ocasiones a lo largo de los años en las que desperté un domingo en la mañana y me puse de rodillas y oré. Señor, necesito que me ayudes. No voy a poder predicar. Tendrás que ayudarme. Pero no tenía un pastor asociado. O era yo o nadie, y me esperaban, y casi ni podía levantarme de la cama. En algún momento, en ese instante, y al momento preciso, Dios me levantó, me vistió, me alistó, repasé el mensaje, me alentó y prediqué como si nada hubiera pasado. Puedo decirle, Dios sabe cómo darnos la clase de energía que necesitamos, porque Él sabe cuál es la necesidad. Y ahora, mucha atención. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, y sin duda conforme a su tiempo. Lo que deseo que veamos es que Dios es personal. No es algo en el cielo. Dios es un ser personal e íntimo, quien, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entra a nuestro corazón mediante su Espíritu. Lo prometió, y algo que promete es darnos dirección, paz, calma, devoción en nuestro corazón cuando estamos dispuestos a escucharlo. Así que tendremos energía. Dios sabe cuándo estamos agotados y sabe cuándo necesitamos energía divina. Algo maravilloso de Dios es que piense en esto. Él sabe lo que necesitamos y es ilimitado para darnos justo lo que necesitamos, en lo que sea que estemos pensando en la vida. Y piense también en esto. La meditación purifica nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Solo esto. El Espíritu Santo dentro de nosotros sacará a la luz el pecado en nuestro corazón. Quizás usted piense, Señor, nada está funcionando bien. Dios sabe por qué no.
Y esto es lo que hacemos, mucha atención. Llamamos a nuestros amigos, llamamos a quienes sabemos que estarán de acuerdo con nosotros, quienes se compadecerán de nosotros. Cuánto lamento que no estés bien. Nos encanta dar lástima y nos encanta que nos digan, bueno, eres cristiano y sin duda Dios. Y así siguen, Dios sabe cómo purificar nuestro corazón. Necesitamos ir a Él y decir, Señor, aquí estoy. No entiendo por qué está pasando esto en mi vida. O, Señor, sí lo entiendo y estoy necesitado. Necesito que me ayudes. Y Dios le mostrará lo que sea que haya en su vida que no debería estar. Dios siempre le guiará en la dirección acertada, la cual es, primero que todo, acudir a Él y decirle, Señor, perdóname mi pecado. Muéstrame con exactitud qué hacer. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, escuche esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y hacer qué? Limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa. Y pienso en cómo Dios purifica nuestro corazón. Nos da una promesa inequívoca al confesar. Y confesar significa estar de acuerdo con Él. Señor, hay algo en mi vida que no está bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, sí lo hará. ¿Siempre? Siempre. Y alguien dirá, pero usted no sabe lo que he hecho. Esto sé. Cuando Cristo fue a la cruz, mucha atención, eso hizo posible que Dios dijera, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que purifica nuestro corazón y también amplía nuestra percepción de Dios. Cuando oramos y meditamos en el Señor y lo escuchamos y leemos la palabra, ¿qué sucede? Tenemos una percepción ampliada de quién es Dios. No me refiero al tamaño, sino a la capacidad de nuestro Dios amoroso, quien puede perdonarnos. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente orar y dicen, ¿sabe? Ni siquiera merezco perdón. Seguro que no, nadie lo merece. No se trata de merecerlo, sino se trata de que Dios saca nuestro corazón a la luz y nos ayuda a ver lo que hay allí y amplía nuestra percepción de Dios. Dicho de otro modo, cuando usted se disponga a orar, comenzamos a ver cosas de Dios que no veíamos antes. Dicho de otro modo, ¿cómo a Dios podría interesarle esto? En ocasiones le he dicho a la gente, si quiere dirección, pídasela a Dios. ¿Y cuántas veces les he escuchado contestar? Si usted gasta dinero, a Dios le interesa. Si vive en pecado. O sea, mire, de la A a la Z en el alfabeto, le interesa a Dios. Así que al decir, pues Dios no podría interesarse en mí, claro que sí. Él le creó, Dios le creó, usted tiene un alma. Pasará la eternidad en algún lado, no importa cuán larga o corta sea la vida. O sea, ¿se interesa Dios personalmente en usted? Sí, Él sabe el día en que nació y le conoce desde antes de que naciera. Dios sabe el día y la hora en que el reloj marque su último segundo. Tic, tac, y ya no estará. ¿Acaso ya Dios lo sabe? Así es. Él es Dios admirable, maravilloso y santo, quien desea lo mejor para nosotros. Y la mejor manera de vivir es hacer de la meditación de nuestra relación con Dios parte vital de nuestra vida. Purifica nuestro corazón, amplía nuestra perspectiva de Dios, aumenta nuestro amor por Dios. Y pasa esto al leer la palabra de Dios y al guardarla en nuestro corazón, al leerla. Por ejemplo, creo, y quizás esto despertó más amor por Dios. Creía en Él, pero quizás este versículo suscitó en mí más amor por Dios
que cualquier otro versículo. Cuando Josué le pidió dirección, y aquí Dios le dijo que tomaría el lugar de Moisés, y Josué tenía muchas preguntas, y esto fue lo que le dijo el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le dijo, bueno, mira, vamos a derribar los muros de Jericó, no. Lo que le dijo fue, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese versículo bíblico antes de predicar mi primer sermón. Como es natural, estaba un tanto nervioso, de hecho quizás muy tenso. En la iglesia donde crecí, y nadie le cree a uno si dice de niño que Dios le ha llamado a predicar, pero tuve la oportunidad. Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, quiero que leas este versículo. Ese versículo me dio la valentía y el entendimiento de que no importaba lo bien o mal que lo hiciera, ni lo que pensaran o no de mí. Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Él prometió ayudarme en esto. Y le digo algo, esta es la clave de la meditación. Si medita en la palabra de Dios, vendrán momentos en su vida o circunstancias en las que Dios le volverá a llevar a un pasaje leído y usted dirá, sí Señor, gracias, muchas gracias. Porque en ese momento dejó a un lado todo lo demás, recordó o escuchó y volvió a leer lo que Dios le había dicho y su fe se disparó. La meditación es concentrarse en Dios. Creemos lo que Él dice, lo esperamos en cualquier momento o necesidad en la vida. Dios estará allí para darnos dirección en la vida y está dispuesto a ayudarnos en cualquier momento de nuestra vida. Desde luego, nos hace más sensibles a la autoridad y el poder de Dios. O sea, por la meditación nos volveremos más conscientes. ¿De qué? De su autoridad y su poder en nuestra vida. No me atrevería a pararme aquí un domingo, abrir la Biblia y proponer predicar un mensaje a menos que sepa que todo es de Dios y nada mío. Por eso el orgullo es tan devastador que dice, puedo hacerlo yo. El orgullo es destructivo en cualquier área de la vida, es devastador. Se trata de humildad, de estar conscientes de que necesitamos a Dios y reconocer que al estar en necesidad, mi Dios suplirá todas mis necesidades, no la mayoría, conforme a sus riquezas en gloria, o sea, conforme a lo que Él posee. Una persona es insensata si no medita en Dios. Es la clave para todo. Además, fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Dios contestar nuestra oración, vemos que cuando todo lo demás se ve mal, se ve tormentoso, parece que no hay otro modo. Y recuerdo muchas ocasiones en mi vida cuando pensé, Señor, solo tú puedes manejarlo. Momentos muy críticos. Señor, solo tú puedes manejar esto. Confío en ti. Mire, Él está dispuesto a venir a nuestro rescate en cualquier situación, si andamos en su voluntad. Está dispuesto. ¿Por qué? Porque le da gloria y honor. Y quizás usted diga, Señor, solo tú puedes hacer esto. Hemos glorificado a Dios. Hemos glorificado a Dios al esperar y luego al anticipar y luego verlo hacer su obra en cualquier situación que enfrentemos. Y algo más, fortalece nuestra fe como es natural y nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Nada logra eso más que la meditación. Al apartar tiempo para leer la palabra de Dios y hablar con Él, ¿qué hace? Nos conciencia más de su presencia y de las posibilidades. Vemos en la palabra cómo obró Dios en la vida de David, cómo actuó en la vida de Josué.
pasamos por la palabra de Dios. Por último, diría que la meditación nos infunde gozo. Al pasar tiempo meditando en la palabra, leyéndola, escuchando a Dios, viéndolo obrar en nuestra vida, ¿qué sucede? Hay gozo. ¿Por qué hay tal gozo? Porque tenemos un maravilloso sentido de reconocimiento de que pase lo que pase, Dios tiene el control. Así que deseo decirle esto. El suceso más importante en su vida, en cualquier momento, desde el instante de su salvación, es el tiempo que pasa a solas con Dios, ya sea leyendo su palabra o hablando con Él. Es muy importante leer la Biblia, es decir, nada es tan importante como dejar todo a un lado y estar a solas con Dios. Dicho de otro modo, físicamente es como meterse en un closet. Ya hayan sellado la parte inferior de la puerta, no hay luz, está en oscuridad total, todo oscuro. Aprender a meditar en Dios es como estar en plena luz. Dios abre la puerta y nos muestra cosas que no veríamos de ningún otro modo. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Valoro lo suficiente mi relación con Dios como para pasar con Él ese tiempo que estoy dedicando a hacer, o escuchar o ver algo más? Dios es maravilloso. Y la verdad es que muchas veces me siento del todo incapaz de expresar cuán maravilloso es. Puedo hacer eso mejor dándole una ilustración de cómo actúa Dios en nuestra vida. Mire, Dios no tiene prejuicios ni favoritos. Y quizás alguien diga, bueno, esto, aquello, lo otro. No. Ser pastor no tiene nada que ver con esto. Lo que sí tiene que ver es la verdad de la palabra de Dios, que es aplicable y disponible para todos, sin excepción. La meditación bíblica es un hábito impactante, fructífero y alentador que debemos desarrollar porque lo cambia todo. Amén. Padre, te alabamos y te alabamos, no por lo que haces, sino por ser quien eres. Te pido que grabes este mensaje en el corazón y en la vida de todo el que lo escuche, hoy, mañana y en años venideros. Es la verdad, es el aspecto más importante de nuestra vida, porque determina todo lo demás. Haz que estas verdades sean más claras que el agua. Te amamos y te alabamos, y te pido que grabes este mensaje, que quede arraigado, ligado, cimentado, Padre, en el corazón de todo el que lo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Actitudes que interfieren en la meditación bíblica. Esta semana hablé con una señora que me estuvo contando el lugar donde trabaja y lo que hace. Me estuvo hablando de sus compañeros de trabajo y esto es lo que me dijo. Los viernes por la mañana, cuando todos llegamos al trabajo, están hablando de irse de fiesta esa noche. Y me cuenta, de hecho prácticamente solo hablan de eso. ¿A dónde irán a beber cerveza? ¿A dónde irán para divertirse juntos? Lo que sea que eso implique. Así comienzan cada viernes. No ven la hora de salir del trabajo y me dice, lo que he notado es que no desempeñan muy bien su trabajo mientras están allí. Ella es capacitadora y dice, veo que se aflojan los viernes porque tienen la mente en reunirse y beber el viernes por la noche. Y cuenta, he tenido que llevar a unos a sus casas un viernes por la noche ya tarde. No hablo de esa meditación, porque eso es lo que están haciendo. Su mente está absorta en esa noche. Lo que harán, a dónde lo harán y con quién lo harán. La meditación en la palabra de Dios es pensar, estar absorto por nuestros pensamientos acerca del Señor Jesucristo y lo que Él está haciendo en nuestra vida, lo que nos gustaría que Dios hiciera. Me refiero a la meditación que nos fortalece, que nos acerca a Dios, que hace que tengamos una relación estrecha con Él.
hace posible que escuchemos lo que Dios nos dice, de lo que nos concierne, lo que nos preocupa, lo que nos da gozo o lo que sea. Hablamos de esa clase de meditación. Entonces, cuando pienso en esto, lo hago a la luz de esto. Es una conversación que tenemos con el Señor y Él está dispuesto a hablarle a nuestro corazón acerca de cualquier tema que queramos abordar. Porque su meta, mucha atención, su meta es que lo escuchemos para que nos dé dirección clara, buena, justa, sabia para nuestra vida. Y así seamos quienes Él planeó que fuéramos al crearnos. Dios se interesa de manera genuina y personal por todo lo que nos interese en la vida. ¿Le interesa nuestro pecado? Sí. ¿Y cuál es su meta? Hacernos sentir convicción para que dejemos el pecado. ¿Se interesa por lo bueno que hacemos? Sí, porque Dios nos recompensará. Así que pensemos con claridad en lo que estamos hablando, que es la meditación. Estamos hablando de poner nuestra atención en Dios para escucharlo. Recuerde que Israel pasó 400 años bajo yugo egipcio y recordará que una noche el ángel de la muerte vino a Egipto y en todas las casas donde no había sangre sobre los dinteles murió el primogénito. Luego recordará que el faraón los dejó ir, cruzaron el desierto hasta bajar al Mar Rojo, y justo cuando el faraón pensó que los tenía atrapado, Dios abrió el mar, caminaron por tierra seca, y las aguas ahogaron a los egipcios. Luego los israelitas por fin llegaron a la orilla de la tierra prometida. Ahí estaba la frontera, y allá estaba Canaán. Podían verla. Así que Moisés hizo algo sabio. Mandó a 12 espías para observarle y traerles la información que necesitaban saber. Así que regresaron. Josué y Caleb dieron un informe maravilloso acerca de todo lo que había allí, pero que podían manejarlo. Habrá guerra, pero podían hacerlo. Pero luego estaban quienes no meditaron. Mucha atención, escuchen muy bien este mensaje. No meditaron en lo que les dijo Dios. Meditaron en lo que vieron, lo que temieron y lo que sintieron. Dice la Escritura, en Números capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Así de equivocada es la meditación en nuestros propios esfuerzos y facultades, en nuestros talentos sin Dios. Josué y Caleb enfocaron su atención en Dios. Los demás la enfocaron en sí mismos, quizás en la posible derrota o en la posibilidad de perder a sus seres queridos. Así que hubo dos actitudes. Mire, podemos tener una actitud positiva, piadosa, dependiendo de Dios para cada aspecto de nuestra vida, o podemos vivir como el mundo. Así que todo este mensaje se trata de la idea de nuestro enfoque y nuestra atención en la meditación. Entonces, al pensar en eso, le pregunto, ¿cuánto tiempo en un día cualquiera usted y Dios tuvieron un tiempo a solas? ¿Le habló y lo escuchó? Temo que la mayoría no lo hace. La oportunidad, y pensemos en esto, Dios nunca faltará a ese encuentro cuando apartamos tiempo para Él, nunca. Él estará allí, y estará allí para contestar nuestras preguntas, para darnos dirección y alentarnos, ayudarnos y perdonarnos. Dios está allí para ayudarnos a convertirnos en las personas que Él destinó que fuéramos. Así pues, considero las recompensas de esto
Dicho de otro modo, ¿en qué nos beneficiará? Lo que es de esperar al pasar tiempo a solas con Dios. Número 1. La meditación delante de Dios calma nuestro espíritu, nuestros sentimientos. Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como Él y hagamos lo que nos dice. Dios aumenta nuestra energía para hacer posible que lo obedezcamos en toda circunstancia. Dios purifica nuestro corazón al sacar a la luz el pecado para que sepamos justo lo que es. Quizás diga, pues no sé qué confesar. Dios se lo mostrará. Dios amplía nuestra percepción de Él, que Él es Dios todopoderoso, tiene todo bajo control. Asimismo, aumenta nuestro amor por Dios. Cuando pasamos tiempo con Él, aumenta nuestro amor por Él. Por ejemplo, si ha amado a alguien, si en verdad les ama, querrá pasar tiempo con ellos. Quizás eso sea un indicio para nosotros. Si no quiero pasar tiempo con Dios, debe ser que no lo amo. Si lo amo, querré pasar tiempo con Dios. También fortalece nuestra fe. Podemos enfrentar situaciones que normalmente no enfrentaríamos. Eso es fortaleza. Y la evidencia de su presencia en nuestra vida. Fortalece nuestra fe. Mientras más tiempo pasemos con Dios, más aumenta nuestra fe. Nos hace más conscientes de la presencia de Dios. No hay nada que nos haga más conscientes de la presencia de Dios, como estar a solas con Él y decir, Señor, aquí estoy para escuchar. Luego nos infunde gozo. Hay un gran sentido de gozo inefable, plenitud, paz y un sentido de seguridad cuando hemos pasado tiempo con Dios, pese a lo que enfrentemos y a quien enfrentemos en la vida. Por eso vemos en toda la Biblia al siervo de Dios haciendo eso, meditando. Y una de las mejores formas de meditar en Dios es con la Biblia abierta. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué está diciéndonos? Porque Dios quiere guiar nuestra vida y la meditación es la forma principal de hacerlo. Estar quietos, escuchando lo que Dios nos dice. Mucha atención. Este es el don santo de Dios para cada uno de sus hijos. Así que estas son varias actitudes que interfieren en nuestra fe, hacen un cortocircuito en nuestra fe y perdemos la bendición de Dios. La primera es amargura. Al permitirla en nuestra vida y al enfocarnos en ella, en lugar de amor, perdón y todo lo demás, pagaremos un precio. La segunda es ira. Cuando uno se enfoca en la ira, esta se intensifica más y más en nuestra vida. Hay una penalidad que pagar por vivir airados. La tercera es el odio. Hay quienes viven con odio. Lo vemos en las noticias por televisión. Hay odio, amargura, rencor, hostilidad. Son actitudes destructivas y no podemos tener una buena relación con Dios si estas actitudes están presentes en nuestra vida. Luego está la falta de perdón. La falta de perdón nos pone en un desierto. No podemos tener una buena relación con Dios si no queremos perdonar a alguien. Y usted quizás diga, es que usted no sabe lo que me hicieron. Y yo le pregunto, ¿se compara lo que le hicieron con lo que le hicimos a Cristo en la cruz? No. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué se enfoca usted en su vida? O sea, si alguien le preguntara en qué es lo que más piensa, ¿pudiera contestar que es en Dios? ¿Pudiera decir, si se trata de reflexionar en serio, pienso en Dios? El rencor. El rencor acarrea una gran penalidad consigo, hostilidad. Hay personas que son muy hostiles, son irascibles, hostiles, quieren lastimar a otros, hacerle daño a alguien, quieren desquitarse y si les preguntan ¿desquitarse con quién? No lo saben. Así que la hostilidad suscita todo eso. Piense en esto, al leer el periódico o al ver la televisión, piense en la hostilidad que percibimos. Hay odio, ira, amargura, rencor, asesinatos, resentimientos.
Y el resentimiento es inquietante. Estar resentido con alguien por lo que tiene, por quién es, por cómo luce, por el auto que maneja, por dónde vive y cómo se viste. El resentimiento dice, por algo no me agradan, no me pidan que lo explique, solo no me caen bien. Mire, eso es una actitud destructiva. Por otro lado está la pura falta de fe. No creo que Dios haga eso. No creo que Dios supla todas mis necesidades. No creo que a Dios le interese mi vida. La falta de fe es muy destructiva. Por eso, meditar en Dios, pensar en Él, leer su palabra, asimilarla, es tan importante. Aumenta nuestra fe. Luego está el rencor. ¿Quién guarda rencor? Hay gente que guarda rencores toda su vida. No pueden perdonar, no pueden olvidar. Y pienso en las familias divididas por el divorcio y todo lo demás. Con sus rencores, resentimientos, hostilidad, ira y falta de perdón, todo esto se junta y hacen que una persona sea desdichada por completo. No es extraño que corran a los bares y beban hasta quedar ebrios. Ahora sabemos por qué lo hacen. Porque si vivo en pecado no quiero sentirme tan pecaminoso, así que bebo para quitarme ese sentir y poder relajarme. Entonces, cuando venimos a ver, un pecado lleva a otro. Vamos a meditar en algo. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ya está meditando en algo que no será saludable ni bueno, ni para usted ni para su familia. Y desde luego temor. El temor domina por completo a muchas personas. Si les preguntan a qué le temen, no sabrían decirlo. Pues solo tengo miedo, hay cosas tan malas. Y podrían hacer toda una lista. Solo me refiero a que enfocar nuestra atención en algo y que eso excluya a Dios de nuestra vida será destructivo. Los israelitas estaban viendo la tierra prometida. Ya habían pasado por el desierto y los milagros de Dios. Veían la tierra prometida. Escucharon a los dos santos de Dios, Josué y Caleb. Los escucharon decir, podemos hacerlo. Sabemos que podemos. Lo que hemos visto, los demás espías vieron lo mismo, pero no creyeron que sí podemos. Y dijeron, no, que va, no creo que podamos. Ahora, de haber sabido lo que les costaría esa decisión, no la hubieran tomado. Mire, no pensamos en las consecuencias de nuestras decisiones, piense en esto. Viendo la tierra prometida o viendo el pasado, todo el dolor, la hostilidad, la amargura, el resentimiento, los asesinatos, todo lo que había en Egipto. Uno pensaría que al ver la tierra prometida y recordar todo eso dirían, queremos esto. No era lo que querían. Fueron engañados. Y mire, el temor engaña. Podían ver los dos lados. Ahora, mucha atención, todos podemos escoger. Tiene la opción de reflexionar en Dios, obedecerlo, rendirle su vida y dejar que Él le muestre cuánto puede bendecirle. Tiene esa opción. O puede escuchar al mundo, romper todos los mandamientos, hacer lo que le plazca, beber, parrandear, lo que sea. Sí, puede hacer eso. O tiene la opción de caminar con el Señor Jesucristo con gozo verdadero, con llenura, satisfacción y amor verdadero. Tenemos esa opción. En lo que sea que decidamos, reflexionar así iremos. Y mi oración es que usted sea sabio para tomar la decisión acertada. Pasar tiempo a solas con Dios. Y cuando se encuentre yendo por mal rumbo, no se justifique, no lo racionalice, sino admítalo. Señor, voy por mal rumbo. Deténme antes de que llegue muy lejos. Meditar en el Señor y en su palabra. Quizás usted diga, bueno, ¿en cuáles versículos debo meditar? Yo vuelvo a este. Escuche lo que dijo David. Sean gratos los dichos de mi boca,
lo que digo y la meditación de mi corazón, lo que siento delante de ti desde su punto de vista. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios tiene lo mejor para usted. La decisión es suya. Amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra que nos guía, nos guarda, protege, faculta y alegra nuestro corazón. Te pido que toda persona hoy aquí que aún no te ha aceptado como su Salvador, sea sabio para aceptar hoy al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que te rinda su vida y te vea obrar en su corazón y en todo creyente aquí. Padre, cuyo tiempo está lleno de algunas cosas necesarias, pero también innecesarias y algunas muy destructivas. Que el Espíritu Santo traiga un sentido de pura culpa en la vida de toda persona que vive en el pecado, toda persona que te desobedece, sabiendo que les has provisto lo mejor. Te amamos, Padre, y te alabamos. Gracias por ser paciente con nosotros. Te pido, Señor, que ni una persona salga de aquí sin haber resuelto dónde pasarán la eternidad, o sin dejar todo lo que obstruye tus bendiciones listas para dárselas ya con sus nombres. En el nombre de Jesús. Amén. La meditación bíblica en cuanto a la valentía. La actividad más importante en la vida del creyente es la meditación privada y personal entre usted y Dios. En general, entendemos la idea de lo que es la oración, pero la meditación va un poco más allá. Así que espero que me acompañe a Josué capítulo 1 y pensemos en la meditación de un versículo. Recuerde que en el mensaje anterior hablamos de la meditación desde una perspectiva, pero hoy es en un solo versículo. ¿Qué espera Dios? ¿Qué está presto a hacer por nosotros si meditamos en un versículo? Entonces, al hablar de la meditación, pensamos en considerar de manera profunda, seria, lo que Dios quiere decirnos en un versículo en particular. Así pues, deseo que vayamos a Josué capítulo 1. Y dice así: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y luego dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Eso lo dice 3 veces. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuche bien. Cuando Dios le dice algo 2 o 3 veces seguidas, más vale que escuche. Y la razón por la cual le dijo esfuérzate y sé muy valiente fue porque 40 años antes habían llegado a ese punto y se acobardaron diciendo regrésanos a Egipto, lo cual fue una petición insensata. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que hablamos de la meditación, pensemos en lo que es. Podríamos definirla de varias maneras, pero se trata de pensar atenta, profunda y personalmente en algo que Dios esté diciéndonos. Al pensar en cómo definirla y en el lugar que tiene en nuestra vida, quizás quiera escribir estas palabras. Leer las Escrituras, creer lo que leemos, volveré a mencionarlas, asimilar lo que leemos, aplicarlo a nuestro corazón, obedecer a Dios. Así que son 5 palabras. Meditación es leer, es creer lo que leímos, asimilarlo en nuestro corazón y vida, ponerlo en práctica en nuestro diario vivir y obedecer a Dios. Y una de las lecciones más importantes que aprendemos en la vida cristiana es esta: aprender a meditar. O sea, aprender a relacionarnos con el Señor de manera personal en nuestro andar con Él. Escucharlo, aplicar lo que nos dice, que sea parte de nuestra conducta, estilo y modo de vivir. Así, 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente. Pues permítame definir meditación una vez más. Es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás de lado. Cuando meditamos en Dios no podemos estar pensando en algo más. Es enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Es escuchar más que hablar. Así que meditar es enfocarse en algo que ha escuchado y aplicarlo a su vida. Así, en este mensaje nos enfocaremos en un versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, definamos qué es valentía. La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los retos de la vida con audacia, calma y firmeza. Debería escribir eso. ¿Qué es valentía? La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, valentía, con calma y firmeza. Esfuérzate y sé valiente. Quizás alguien diga: no me siento esforzado ni valiente. Por eso hablamos del tema. Se trata de enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para esforzarnos y ser valientes, porque todos en varios momentos de la vida enfrentamos toda clase de retos. Entonces, esforzarnos y ser valientes, audaces, porque obedecemos a Dios y confiamos en Él. Dios está dispuesto a hacerlo si lo escuchamos atentos. Entonces, con eso en mente, veamos toda esta idea de la valentía. Es un mandato. Primero, da un mandato: esfuérzate y sé valiente. Porque 40 años antes sus padres dijeron: no podemos hacer esto, y murieron en el desierto. Y Josué se los recuerda, pues no querrían que les pasara lo mismo que a sus padres. Esfuérzate y sé valiente. Repite 3 veces en esos pocos versículos. ¿Qué implica la repetición o el mandato? Supone la naturaleza de la prueba. Enfrentarán algo que les desafiará. Así le dice a Josué que se prepare, o sea, que tome la decisión de poner su fe en Dios. A menudo todos enfrentamos situaciones y circunstancias en la vida en las que, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, nuestra reacción natural es temor. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué causó esto? Comenzamos a hacer preguntas. Esfuérzate y sé muy valiente.
Entonces, al decir muy valiente, pensemos en estas dos cualidades. Valentía es cuando hay ausencia de temor. Esfuérzate y sé valiente. Es determinación, resolución, energía, firmeza, resistencia. O sea, ser fuerte. Entonces la gente dice, ¿sabe qué? No sé si podré enfrentar esto, así que no lo haré. Claro que sí puede. Lo que le dijo a Josué fue a toda la nación: esfuércense y sean muy valientes, no teman. Enfoquen su mente y corazón en Dios y en lo que Él está dispuesto a hacer en nuestra vida. Pienso que muchas veces la gente enfrenta circunstancias en la vida en las cuales, si tan solo hubieran tenido este versículo, esfuérzate y sé valiente. No temas, enfócate en Dios. Pero suelen surgir situaciones y nuestra primera reacción es temor, en vez de, está bien, Señor, esfuérzate y sé valiente. Es decir, pongo mi mente en Dios para que enfrente esto conmigo. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si comenzáramos cada día con este versículo, las cosas cambiarían, nuestra actitud, disposición y acciones cambiarían. Mucha atención. Tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, cualquiera sea la situación. Que Dios no hace promesas que no cumpla. Así que la base de nuestra valentía no es nuestra fuerza. La base de nuestra valentía es Dios, quien dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas, porque Jehová tu Dios está contigo. Eso debe eliminar el temor. Y a diario la gente enfrenta situaciones de toda índole que les causarían temor. Si va al médico le dice tiene esto o aquello y no podemos prometerle nada. Bien, si escucha sus cálculos de cuánto tiempo le queda de vida o qué le sucederá, pero ¿qué dice Dios? Dios es quien determina nuestra vida y cómo enfrentamos las circunstancias de la misma. Es nuestra responsabilidad estar arraigados en la verdad. Así que todo creyente tiene el privilegio de citar ese versículo para sí mismo. Su misión para ellos era la conquista y sabía que irían a un combate. Luego Josué y Caleb tuvieron que decirles, pero Dios nos ayudará, Él nos dará la victoria. Así que pensemos en esto. A menudo la diferencia entre nuestro éxito en lo que sea y nuestra victoria en algo está en cómo lo creemos y en lo que creemos de Dios. Al cruzar la línea fronteriza a la tierra prometida, iban a la batalla. Mucha atención, iban a la batalla. Esperaban combate cuerpo a cuerpo, no tenían tanques ni aviones. Combate cuerpo a cuerpo, espadas, lanzas, caballos, carrozas. Esperaban guerra. Pero Dios honró su fe al estar dispuestos a pelear sus batallas. ¿Cómo? Al llegar a Jericó, que era una ciudad amurallada, muy fortalecida, muy protegida. ¿Qué dijo Dios? ¿Escalen muros? No. Esfuércense y sean valientes y vean lo que hago. Lo único que quiero que hagan es que marchen alrededor 6 veces. Y al séptimo día de haber marchado y tocado las trompetas, al séptimo día descansen y vean lo que hago. Y Dios derribó los muros, entraron y conquistaron. El problema que tenemos a veces es este. Si no podemos descifrar cómo Dios hará algo, no le creemos. Quizás lo único que Dios nos diga al enfrentar un desafío es, esfuérzate y sé muy valiente. Pon tu confianza en mí. Cuenta conmigo. Solo ve lo que hago. No trates de descifrarlo. Y por no entender cómo Dios va a hacer algo en nuestra vida, lo desobedecemos. Bueno, no puedo entender eso. No trate de descifrar lo que hará Dios. Si Dios,
le da la dirección clara en cuanto a algo. Su responsabilidad y la mía es ser obedientes, aunque no siempre lo entendamos. Allí es cuando nos metemos en problemas, cuando le pedimos algo a Dios y nuestra respuesta suele ser, bueno, Señor, ¿cómo harás eso? Lo cual no nos incumbe. Si Dios le dice que haga algo, obedézcalo con base en ¿qué? ¿Quién es Dios? Y en lo que dijo, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la parte importante. Jehová tu Dios estará contigo. Así que nuestra responsabilidad no es saber todos los detalles. Nunca hubieran creído que esos muros caerían por solo marchar a su alrededor. Así pues, al ver estos versículos y ver qué les dijo, les advirtió que no hicieran esto, no intenten esto de ningún otro modo. Siempre que vemos con ojos de duda y falta de fe, fracasaremos. Cuando tenemos el privilegio de ver a través de ojos de fe y valentía, esfuérzate y sé valiente. No trates de descifrarlo. Ellos nunca lo hubieran entendido. ¿Quiere decir que nos pararemos aquí, marcharemos y gritaremos ¿y estos muros? Eso no es posible. Mire, no es posible cuando Dios no está presente. Pero cuando andamos por fe, confiamos en Dios. Quizás nos rete a hacer algo y pensemos, ¿cómo funcionará eso? Si Dios nos dice que hagamos algo y estamos seguros de eso, lo obedecemos. La promesa suple cada necesidad de hoy que tenemos en este grupo. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Hay alguna excepción a eso? No, Señor, no hay excepción. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y yo te pregunto, ¿qué necesitas más que la promesa de que Jehová su Dios, tu Dios, estará con usted, contigo, donde quiera que vaya? ¿Qué más necesitas que eso? Pero hay quienes dirían, sí, pero usted no conoce mis circunstancias. Sé quién las sabe. Dios. Dios las conoce todas. Sabe su origen, cuáles son sus fortalezas, debilidades y falta de fe. Conoce sus creencias, conoce sus luchas. Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros. Es una gran promesa dada por nuestro gran Dios, quien no miente, quien lo hace todo posible dentro de su voluntad. Lo que sea que enfrente, haga tal como dice Dios. ¿Y cuál es el asunto? Meditar en la palabra día y noche. Cualquiera que sea la situación, circunstancia que enfrente, haga esto. Acuda a Dios a diario y dígale, Señor, dijiste esto, dijiste que me esforzara y fuera valiente, porque estarías conmigo en esto. Confiaré en ti. Usted dirá, pero ¿cuántas veces hago eso? A diario. Y dependiendo de la naturaleza, varias veces al día o muchas veces al día, en el caso que sea. Algo es seguro, Dios no le fallará, no puede, porque es Dios. Quizás no resuelva las circunstancias tal como nos gustaría, pero lo hará. Y lo que les dijo, o sea, la razón por la cual esto está en la palabra de Dios, así es como debemos vivir. Meditar en la palabra de Dios día y noche. Y luego fíjese que 2 veces habla de cuidar de hacerlo. Así que no falta nada en la palabra de Dios. Cuida de hacerlo. Meditar en su palabra día y noche. Así pues, las consecuencias, dijo, haré prosperar tu camino. Es decir, siempre que nos volvemos a Dios, tenemos la promesa de que Dios Santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, estará con nosotros pase lo que pase. Así que piense en esto. La fe que Dios le dio a Josué y a Caleb es la misma fe que tenemos, solo que la nuestra es mejor.
Tenemos al Señor Jesucristo que nos precedió, quien demostró el amor de Dios por nosotros de una manera que Josué y Caleb no conocieron, cuando Cristo fue a la cruz y envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. Así que somos tan bendecidos de tener a Dios morando en nosotros, y tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios. Él les dijo: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Piense en esto. Tenemos el mismo privilegio que tuvieron Josué y Caleb cuando Dios dijo: no te dejaré, ni te desampararé, estaré contigo en cada paso. Tenemos la misma promesa. Así que al pensar en los desafíos que enfrenta en la vida, la respuesta es la misma: que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes o te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muchos hijos de Dios viven en derrota total al enfrentar su labor diaria en la vida por no creer lo que dijo Dios: no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y por qué les diría eso a Josué y Caleb? Porque sabía lo que les había pasado a sus padres. No escucharon la ley de Moisés, no escucharon a Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese que dice: para que guardes, luego harás prosperar tu camino. Quizás esté ahí sentado y no es creyente. ¿Se aplica entonces esto en su caso? No cuenta con una promesa. Vive sin Dios, no tiene promesas, salvo que un día estará frente a Él y dará cuenta de su vida. No tiene promesas. Quizás diga: y no puedo orar. Solo si primero es una oración de salvación. Así que, si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, puede olvidar todo esto. No se aplica en su caso. Quizás diga: ¿no escucha Dios a todos? No. Si usted está dispuesto a acudir a Dios, confesarle sus pecados y arrepentirse, sí. Después de eso, la palabra de Dios queda abierta para usted. Le exhorto a aceptar a Cristo como su Salvador y comience a llevar una vida valiente y audaz. Luego todo cambiará. Espero que lo haga. Padre, te amamos y alabamos. Gracias por hacer tu palabra tan sencilla, tan clara, que incluso un niño la entiende. Danos sabiduría para entender y valentía para obedecer. Te alabamos para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.